Entonces les termino de presentar a Michelle y Tomás. ¿Viene Tomás solito? Ya, vamos a estar solo con Tomás. ¿Qué más les cuento? Chile Huerta a lo largo del tiempo se ha transformado en una plataforma que motiva a la gente a tener una vida más sana, sustentable, sostenible y en armonía con la naturaleza, creando una comunidad. Son más de 350.000 personas de todas partes del mundo. Entonces, quiero invitarlos a aprender junto a Tomás todo lo relacionado a tu huerta regalona. Tenemos a Tomás con nosotros, aquí mismo. Súper. Gracias. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Muchas gracias por esa presentación. Quedamos todos inyectados con la anterior, ¿no? ¿Ah? Estuvo hermosa lo que hizo Felipe. Y yo vengo aquí a hablar un poco de lo que es sustentabilidad, sostenibilidad y cómo sanarnos nosotros para sanar el planeta, ¿ya? Michelle no está acá porque está con algunos temas de salud, pero yo estoy aquí representando a nosotros como familia, que hace 10 años más o menos hicimos un cambio. Hicimos un cambio quizás rotundo para algunos, para nosotros fue bastante paulatino y orgánico, y fue una mirada quizás desde la urgencia nuestra, ver cómo estaba el planeta y decir, necesitamos hacer el cambio nosotros para que pase, tal como lo decía Gandhi en su inicio. ¿Qué hicimos? Yo, ingeniero, Michelle, publicista, nos salimos un poco del sistema y empezamos a ver si es que efectivamente podíamos ser autosustentables y salirnos un poco del modelo tradicional donde todos quieren tener una casa gigante con autos, etcétera, que es un poco lo que nos vende un sistema. Llamémoslo sistema asterisco, sistema X, pero en verdad es un modelo que está casi institucionalizado dentro de nosotros. Y dijimos, ¿es eso lo que queremos? Y empezamos irnos hacia adentro, ¿no? Empezamos a ver si es que efectivamente éramos felices con eso. Y puede ser que muchos de ustedes sean felices con eso, pero nosotros no. Yo era gerente, tal como decía Felipe acá, decía, ¿y ustedes se imaginan a gerente? Bueno, yo sí era gerente y estuve haciendo el baile ahora, ¿no? Y muchos gerentes quizás están también, o mucha gente que trabaja en empresa o trabaja en algo en particular, están también con esa inquietud, ¿no? De si es que efectivamente estamos yendo en el camino correcto en nuestra vida, que está muy alineado. De hecho, vengo a hablar muy de lo mismo desde una mirada más de la naturaleza que los expositores anteriores. Y me encanta eso porque estamos siendo redundantes y eso creo que después va a meterse dentro de nuestras neuronas y nos va a empezar a remover, ¿no? Y dijimos, quizás el propósito de nuestra vida no está en el camino que queríamos. Y como les decía, Michelle, publicista, trabajaba en una empresa, yo, ingeniero, trabajaba en otra empresa. Y al parecer teníamos la vida, entre comillas, ideal. Mucha gente nos miraba, decía, oye, qué buena tu vida, ¿dónde estás trabajando, etcétera? Y yo, desde esa prisma, ¿no? Decía, sí, me siento feliz. Pero hay que salirse de la caja, ¿no? Que es una palabra que muchas veces hablan, salirse de la caja para ver en perspectiva. Hoy día un amigo me decía, para mirar el cuadro el pintor tiene que estar pegado a la tela pintando, pero luego tiene que echarse hacia atrás y ver la perspectiva completa del cuadro, que es lo mismo cuando uno se tiene que echar hacia atrás y ver el bosque, no solo los árboles y la hoja, ver el panorama completo. Y ahí nos dimos cuenta de que no éramos felices, no éramos felices en lo que estábamos haciendo, no vibrábamos con eso. John Seymour, en un gran libro de los 70, también decía y exponía que la gente en el campo trabaja de que sale el sol hasta que anochece, todo el día, todos los días de la semana. Y no esperan el fin de semana para descansar, porque para ellos el trabajo es así, es feliz, es agradable. No es un trabajo que, ¡ay, viene el lunes! ¡Qué lata! ¿Ah? Viene el lunes, ojalá que llegue el viernes tempranito, y me vaya el fin de semana a descansar. ¿Es eso lo que queremos como humanidad, como seres humanos? ¿Es eso lo que hemos ido creando sin darnos cuenta? Empezamos a meternos en el colegio, salimos a la universidad, a estudiar una carrera, después nos casamos, compramos una casa, nos metemos en un crédito hipotecario y nos empezamos a llenar de grilletes. Imaginarios, pero están. Esos grilletes que muchas veces nos cuesta ver, pero que necesitamos en algún momento de la vida, y no cuando jubilen chiquillos, que es la típica,
cuando jubile voy a darme el viaje por el mundo, cuando jubile voy a comprarme la casa en el campo, cuando jubile. No, hagamos la cosa hoy. El futuro es absolutamente incierto. Y es ahí donde nos damos cuenta que nosotros estamos llenos de miedos. Nosotros como seres humanos estamos llenos de miedos que han sido creados a medida que va pasando el tiempo. Cuando nacemos no tenemos ni un miedo. Si ustedes les tienen miedo a la araña, en algún momento de su infancia vieron una araña, le dio curiosidad y alguien le dijo, ¡cuidado con la araña! Y empezó a meterse el miedo dentro de su, ¿cierto?, inconsciente. Y ese ejemplo práctico es el cúmulo de miedos que empezamos a generar a medida que vamos creciendo y que nos vamos llenando de miedos. Ese miedo que ustedes como trabajadores dependientes, muchos de ustedes tienen miedo a renunciar. ¿Por qué? Porque no les va a llegar el cheque a fin de mes, ¿cierto? Se les va a caer todo un sistema económico que está apalancado en eso. Entonces al final nos estamos metiendo en miedo tras miedo tras miedo que no nos deja movernos y nos deja paralizados. ¿Qué pasó? Ahora estaba pensando, Felipe hablaba de la pandemia. La pandemia claramente fue un pencazo y una remoción de emociones total que no hizo un cambio. Y a nadie de nosotros nos gustan los cambios. ¿Por qué? Porque nos dan miedo los cambios, son inciertos. Toda cosa incierta nos da miedo. Es algo que ya está dentro de la cultura. Y claro, llegó una pandemia, estábamos todos muertos de miedo, pero algo positivo dejó la pandemia, que nos enfrentó a algo nuevo y nos tuvimos que adaptar. Ahora muchos de ustedes quizás trabajan del teletrabajo, súper bien, que antes no estaba. Y muchos en pandemia se dieron cuenta de los recursos. Cuando no podíamos salir, estábamos en nuestro hogar, cuando nos dimos cuenta de que todas las cosas que teníamos en nuestra casa quizás ni siquiera nos servían. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos era el abrazo, ¿cierto? Juntarnos con los amigos, estar con la familia, abrazarnos, cosas mucho más de piel que no tienen nada que ver con la cosa económica. Que de repente nos necesitábamos alimentar y no sabíamos cómo alimentarnos porque teníamos que ir al supermercado y es lo único que sabemos. Los niños creen que las zanahorias salen del supermercado y eso es real. Entonces empezamos a darnos cuenta de que nos fuimos disociando de la naturaleza cuando somos naturaleza. Y es ahí el primer punto de atención. Nosotros como seres humanos, tal como estaba hablando Felipe antes de las redes, nosotros estamos dentro de una red que se llama naturaleza y que somos biodiversos y que cada uno de nosotros es clave dentro del balance del ecosistema. Pero en algún momento empezamos a creer que nosotros como seres humanos, seres conscientes, seres quizás más evolucionados que otras especies, empezamos a tener el poder imaginario sobre el resto del planeta. Y empezamos a degradarlo. Y empezamos a degradarlo desde una mirada súper individualista, primero como especie, y después nos fuimos haciendo cada vez más individualistas. Empezamos a mirarnos comparándonos con el vecino, comparándonos con el resto de nuestra familia, comparándonos con los amigos, con el resto de la gente y empezando a competir. Todo eso está absolutamente disociado, insisto, de lo que es la base de la naturaleza, el ser natural. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar y donde tenemos que poner un punto de atención, de elevar conciencia y decir, ok, ¿cuál fue el punto de disociación? Y tengo que volver justamente a reconectarme con la naturaleza. Y justamente esa es la base de nosotros en Chile Huerta, de volver a reconectarnos juntamente con la naturaleza. Desde una mirada interior y también desde una mirada exterior práctica. Cuando nosotros hace 10 años empezamos con Chile Huerta, empezamos a construir nuestra huerta orgánica. Destaco orgánica, que es una huerta sin agroquímicos. Lamentablemente se ha tergiversado un poco la palabra orgánico porque ahora nuevamente se metió el modelo económico detrás y hay unas certificaciones orgánicas que hay justamente un negocio. Así que a nosotros nos gusta más llamarlo ecológico. Huertas ecológicas que no son tratadas justamente con agroquímicos, que son tratadas de forma absolutamente natural, que miran los parámetros y la comunicación de la naturaleza en sí, donde integramos
en una cama de cultivo distintos tipos de especies biodiversas, ¿no? Donde hay hortalizas de fruta, hortalizas de hoja, donde hay hortalizas de raíz, donde hay flores, donde hay aromáticas, todo integrado tal cual como ocurre en la naturaleza. ¿Cuándo han visto que en la naturaleza hay una hectárea completa plantada de choclo? Eso pasa solo en la agricultura tradicional, parte de lo que ha causado el cambio climático que vivimos hoy, ¿no? La agricultura tradicional, que es nefasta, que tiene una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que es brutal. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Mirar lo que ocurre en una área biodiversa, donde crece de todo, donde no necesitamos agroquímicos, como justamente en una plantación de choclo, que tenemos que meterle fertilizantes artificiales, tenemos que meterle plaguicidas artificiales químicos, que luego vamos a comernos. Y luego eso nos perjudica justamente nuestra salud. Y ahí está el primer link. Mira, la huerta orgánica no te perjudica la salud. Se dice también que la huerta orgánica es más cara, se dice que la huerta orgánica es más trabajosa, y es mentira también. Hay un documental que ahí lo pueden anotar que se llama My Biggest Little Farm, o Mi Pequeña Gran Granja, que muestra patente cómo en 7 años un terreno absolutamente eriazo se puede convertir en un terreno orgánico, ecológico, cuando se llega al punto de equilibrio en que todo funciona perfecto, donde no se tiene que trabajar de más, donde uno puede convivir con los insectos, con las aves, con todos los depredadores, entre comillas, que cohabitan ahí, donde todo es armonía. ¿Por qué? Porque es el balance perfecto. Cuando nosotros en una huerta tenemos un desbalance, cuando llega la plaga, ¿cierto? No sé, una plaga de pulgones, es porque algo se desbalanceó. ¿Por qué? Porque la tijereta no estaba, porque la chinita no estaba, que son depredadores naturales del pulgón, por ejemplo. Cosas de ese estilo. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto y empiezas a comprender y a comunicarte en el lenguaje de la naturaleza, empiezas a darte cuenta de que en algún momento justamente nos disociamos y perdimos justamente ese foco. Grandes hachazos, grandes batallas tienen los agricultores diciendo de que la agricultura ecológica no es la solución para darle alimento al mundo, cosa que tampoco es verdad. Hay un documental que se llama Mañana, Demain en francés, que un agricultor orgánico empieza a hacer pruebas latentes, ¿no?, de cómo es la productividad en una huerta agroecológica versus una agricultura tradicional. Y es mejor, en todo sentido, económicamente hablando también. Entonces, decimos, chuta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos empiezan a decir que la huerta orgánica no funciona? ¿Por qué nos empiezan a decir todas estas otras cosas? Porque claramente hay una cosa detrás, ¿cierto? Una maquinaria detrás que está sostenida. Tal como nosotros, cuando teníamos miedo y les decía que teníamos un grillete siendo dependiente, está sostenida también. Porque hay un modelo económico detrás que está sostenido justamente en eso. Hay un modelo económico de la salud, hay un modelo económico de la alimentación, hay un modelo económico absolutamente nefasto que justamente es el que empieza a degradar no solo nuestra salud personal, sino que la salud del planeta completo. Y es ahí donde tenemos que abrir los ojos, donde tenemos que romper los paradigmas. Esos paradigmas que de repente nos cuesta visualizar, pero con la ayuda quizás de estas exposiciones, de libros, empezamos a meternos y a investigar. Empiezan a investigar y a cuestionar absolutamente todo, porque la única verdad es la que ustedes mismos se crean. Pero con bases, vayan investigando, vayan probando, no se asusten de ir probando. Y nosotros, como decíamos, hace 10 años empezamos con la huerta, y empezamos a darle beneficio justamente a lo que es la huerta y el autocultivo y empezarnos a nutrirnos. Empezaron a desaparecer enfermedades. Empezaron a desaparecer enfermedades autoinmunes. Imagínense eso, la palabra autoinmune. ¿Por qué existen las enfermedades autoinmunes? ¿Cómo un organismo tan perfecto como el cuerpo humano se va a autodestruir? Esas son palabras de repente inventadas, ¿cierto?, que le ponen una significancia de la palabra, tal como decía un poco el expositor anterior, ¿cierto?, del poder de la palabra. Ojo con eso también. No le pongamos palabras tan difíciles a estas cosas si
en verdad, la naturaleza es perfecta. Todo lo que vaya anti la naturaleza es lo que nos va a impactar a nosotros ahora, ¿no? Luego empezamos a investigar sobre otro impacto y empezamos a movernos justamente en nuestro propio camino individual con respecto a la basura. Dijimos ya, tenemos la huerta, empezamos a consumir de la huerta y empezamos a tener mucho residuo de la huerta. Y empezamos a ver, ok, ¿en la naturaleza existe la basura? No existe. En la naturaleza no existen 3 cosas que el ser humano ha creado. La basura es una de ellas, la guerra y la pobreza. La basura no existe en la naturaleza. Cuando caen las hojas de los árboles en otoño, llegan al suelo, se compostan de forma natural. ¿Por qué? Porque una cantidad de micro y macroorganismos están en el suelo justamente y están degradando para nutrir ese suelo. Entonces dijimos, bueno, todo lo que sale de la huerta lo vamos a compostar para nutrir ese suelo. Miren qué mágico. No tengo que gastar en fertilizantes, ni siquiera voy a usar mi propia basura. Ok, empezamos a hacer compostaje. Empezamos a darnos cuenta que la primera capa del suelo, en donde vive la materia viva más importante, los primeros 20 centímetros, y donde están justamente las lombrices, que son de la familia de las epigéas, que son las lombrices que nutren todo el suelo. Y gracias a ellas y a una cantidad enorme de micro y macroorganismos, somos que estamos vivos acá, chiquillos y chiquillas. Gracias al reino fungi, que por ahí hay unos chiquillos pasar fungi allá, por ejemplo, que empezamos a entender la gracia también de los hongos, todo el poder que tienen ellos y que gracias a ellos también estamos vivos, a los micelios, a todas estas redes, ¿no? Que bajo el suelo, bajo lo que no vemos, como la punta de un iceberg abajo, ¿no? Hablamos de la red de los raíces. Todos los árboles que están acá están comunicados. Hay experimentos patentes de que cómo se comunican los árboles cuando hay incendios. Si hay un árbol que se está quemando allá, los árboles del otro lado ya saben qué pasa. Todo gracias a la comunicación bajo justamente el suelo, ¿no? Y todo esto es lo que nos va nutriendo. ¿Bien? A lo que voy, chiquillo y chiquilla, es que la naturaleza tiene una forma de balancearse que nosotros como seres humanos la hemos ido degradando. Y estamos en un punto crítico. Estamos en un punto crítico que necesitamos revertirlo. No podemos dejar que gobiernos, que políticos empiecen a decir las cosas que hay que hacer, o las mismas empresas que se ponen en estrategia al 2030 cuando necesitamos la cosa hace 5 años atrás, ¿no? Es por eso que también yo me fui de las empresas. Yo ya no creía en las estrategias que tenían las empresas porque a dónde estaban apuntando no tenía ningún sentido y no estaba alineado con lo que yo creía. Y por eso me fui. El propósito no estaba alineado, yo no estaba siendo feliz. Yo estaba trabajando día a día, ¿para qué? Para algo que no tenía que hacer. Y me fui de eso y empecé a divulgar justamente esto con la Michelle, mi señora. Empezamos a darnos cuenta justamente de lo que les decía de la basura. Empezamos a trabajar con las lombrices. Empezamos a fertilizar a través del humus de lombriz. Que las lombrices hermosas, y no solamente las lombrices californianas, que mucha gente foguea con las lombrices californianas, que solo como dato las lombrices californianas son las Usain Bolt de las lombrices, son muy rápidas. Y como nos encanta, ¿cierto?, la cosa rápida del día para ayer, todo para ayer, bueno, las lombrices californianas fueron muy famosas. Pero todas las lombrices de esa misma familia, que como les decía antes, es la familia de las epigéas, que son las que viven entre 0 y 20 centímetros de profundidad en la capa principal del suelo, son las que hacen el humus. O sea, si ustedes van a este parque y van a lugares que tengan sombra, meten la manito y encuentran una lombriz, que seguramente aquí estoy viendo que es súper fértil el suelo, van a encontrar lombrices. Vayan con 10 lombrices a su casa, ármense una vermicompostera, metan los residuos orgánicos y empiecen a regenerar el suelo. A través del humus, denle los tallitos o las corontas de las manzanas, le encantan las frutas porque le encanta todo lo que es la fructosa, ¿no? Denle todos los residuos y empiecen a generar el humus. Y el humus que sale, tírenlo al suelo. Ese acto mágico, chiquillos, si todo el mundo lo hiciera, regeneraríamos el suelo ya que está absolutamente erosionado. Dense cuenta de eso. La gente que vive en departamento dice, oye, yo Tomás, pero en verdad vivo en un departamento, no tengo espacio. En verdad, cada uno puede hacerlo. Una vermicompostera bien trabajada no genera olor. No genera ningún olor porque
los microorganismos anaeróbicos, que son los que no necesitan oxígeno, son los que generan el gas metano. Ese gas hediondo, cuando hay un olor a putrefacción, ¿no? Ese es el gas metano que genera el mal olor, que las lombrices, como les digo, no lo genera, porque las lombrices necesitan oxígeno. Por lo tanto, si ocurre un mal olor, igual que en el compostaje, hay algo mal hecho ahí. ¿Ya? Entonces ustedes pueden tener una vermicompostera en el mismo living de su casa. Nosotros tenemos en la cocina, nosotros tenemos afuera de la casa también, tenemos varias porque tenemos harto residuo orgánico y fertilizamos una huerta que cada vez está más en expansión. Pero lo que voy, el suelo ha sido degradado por años. ¿Se acuerdan cuando vendían la tierra de hoja? ¿No? Claro, la tierra de hoja ya no tienen que comprarla más. La tierra de hoja es la que extraían. Claro, los campesinos sin saber empezaron a darse cuenta que había un negocio sacando el suelo de los bosques, que era muy nutritivo, porque es lo que les decía antes de las hojitas de los árboles que caen y hacen justamente el compostaje natural. Lo vendían en saco, pero empezaron, y no se dieron cuenta de que empezaron a degradar justamente ese suelo. Y es un suelo erosionado, es un suelo que ya está sin vida, ¿no? Le quitaron toda la capa de los 20 centímetros que les decía. Entonces no tienen que comprar más tierra de hoja. Lo que tienen que comprar se llama compost. El compost es lo que nutre ese suelo. Y ustedes mismos lo pueden hacer, no necesariamente lo tienen que comprar. Compost es carbono, que es justamente las hojas secas. Todo lo seco, puede ser hojas de papel, puede ser cartón, puede ser ramitas secas, todo lo que sea seco, ese es el carbono. ¿Ya? El agua, que ustedes pueden ponerle un poquito de agua, pero en general el agua viene con todos los vegetales que ponen en la cocina. Todo lo que sacan de la cocina viene con agua. Nitrógeno, que es justamente lo que sale de la cocina, las frutas y verduras, todo lo verde. O sea, cuando ustedes ven aquí este árbol que está verde, todo lo verde es nitrógeno. Y oxígeno, que es la clave para que nos salga el olor, porque todos los bichitos que están trabajando ahí, incluidas las lombrices, necesitan ese oxígeno, porque son todos aeróbicos. Con esos 4 ingredientes, como una receta de cocina o una receta pastelera, van a ustedes poder generar ese compost que justamente regenera el suelo. Y así, nuevamente, fuimos con la Michelle. Eso fue hace 9 años, cuando empezamos a hacer compostaje y vermicompostaje. Y después dijimos, ya, ¿qué más? Claro, nos dimos cuenta que nuestra salud era en base a la nutrición que nosotros sacamos de la huerta. Nos dimos cuenta de que podíamos nutrirnos de eso y dijimos, no comamos más carne. Se acabó la carne. No comimos más carne. Fuimos veganos. Comemos huevos, ¿sí? Huevo de gallinas que sabemos la trazabilidad de esas gallinas. No tenemos gallinas porque nuestros perros se comen las gallinas, así que no tenemos gallinas. Pero tenemos amigos que tienen gallinas y ellos nos comparten su huevo. Nos encanta el trueque, ¿ya? Y empezamos a darnos cuenta de esta economía justamente que se salía un poco de un sistema tradicional. ¿Y podíamos vivir de ello? Sí, podíamos vivir de ello. Pero ¿qué pasaba con todas las cuentas que teníamos que pagar cuando la Michelle trabajaba y yo trabajaba? Claramente no la podíamos pagar. ¿Por qué? Porque era mucha. Era una cantidad absurda también de gastadero de plata. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a eliminar las cuentas. Empezamos a eliminar el cable. Chao el cable. Empezamos a eliminar todos los seguros. Seguros, chao. Seguro A, B, C. Estamos llenos de seguros. ¿Por qué? Por puro miedo. Empezamos a darnos cuenta que estamos llenos de miedo. Entonces empezamos a meternos seguros y empezamos a darnos cuenta de toda esta maquinaria que está detrás que nos hace gastar mucha plata. Entonces empezamos a reducir casi a 1/4 el presupuesto que teníamos nosotros. De un total, 1/4. Y ese fue nuestro objetivo. Ya lleguemos a ese presupuesto que necesitamos y trabajemos para eso. ¿Ya? Y empezamos a hacer, insisto, nuestra huerta y empezamos a darnos cuenta de que, ok, pero hay un ítem aquí importante que es la luz. Gastamos caleta de luz. ¿Y qué hacemos? Paneles solares. Paneles solares. 6.400 watts instalados de paneles solares. Yo soy ingeniero industrial, me dediqué mucho tiempo a la energía y empecé a instalar paneles solares. Empecé a instalar paneles solares, le puse batería, empezamos a tener una casa autosustentable en torno a la electricidad y no pagamos nunca más electricidad. Fin. El agua, afortunadamente tenemos un pozo, que el pozo está, la Michelle siempre dice, ese pozo está lleno de gratitud. Porque nosotros vamos alimentando el suelo con el agua, ¿no?
tenemos un suelo que está absolutamente ya regenerado después de 10 años y ese pozo está perfecto, no ha bajado el nivel. ¿Y por qué? Porque lo estamos regenerando, lo estamos nutriendo nuevamente, estamos devolviendo el agua. Entonces estamos extrayendo con una bomba que es gracias al panel solar. Entonces estamos nuevamente teniendo, entre comillas, agua gratis, ¿no? Gracias justamente a los paneles. ¿Qué más dijimos? Mira, tenemos una casa que tiene gas. Puede ser todo eléctrico, sí, pero a mí me gusta el balance. No pongamos todos los huevos dentro de la misma canasta. Entonces empezamos a generar también biogás. Es un proyecto que aún no lo establecemos completamente, pero ya está en un prototipo de tener biogás. ¿Gracias a qué? A los residuos de la cocina y los residuos del jardín que tenemos nosotros. Todos esos residuos, cuando tú los metes de forma cerrada, y ahí empieza a generar el gas, que yo les decía, el gas metano y todos estos gases, cuando tú lo tienes compactado, ¿cierto? Ahí se genera el gas que tú lo puedes utilizar. Entonces, nuevamente la naturaleza te está dando todo. ¿Qué pasa? ¿Dónde nos disociamos? Claro, tú ves a los animales, tú ves a las plantas y están todas perfectas, trabajando de forma biodiversa, colaborándose, haciendo esta red que nosotros hicimos ahora. ¿Y nosotros como seres humanos cuándo? ¿Cuándo nos sentimos felices? ¿Cuándo nos sentimos en salud? ¿Cuándo estamos de vacaciones? ¿Cuándo vamos a la playa? ¿Cuándo vamos a los baños de bosque? Cuando estamos en contacto con la naturaleza, chiquillos. Esto que estamos haciendo aquí, que justamente Felipe recomendó, el Earthing, es justamente clave. También nos disociamos. Les recomiendo un libro que se llama Earthing, que explica, justamente hay un documental también, cómo estamos en contacto y cómo estamos descargando todas las ondas electromagnéticas que estamos total y absolutamente consumiendo gracias a los aparatos electrónicos que cada vez tenemos más, ¿cierto? Hasta este que tengo acá, pero lo tengo porque estamos haciendo los 10.000 pasos con la Michelle. ¿Ah? Entonces, ¿a dónde voy? Tenemos que nuevamente darnos el permiso de poner el pie en el freno y empezar a tomar conciencia de esto. Empecemos a tomar conciencia de si realmente nos conocemos. Ese cuadernito, ese librito que me encantó, si leí lo que decía, de empezar a escribir nuestra propia historia y empezar a entender si realmente nos conocemos. Quizás no es el camino que queríamos hacer y nunca es tarde de hacer el cambio de giro. Empecemos a entender justamente eso. Quizás, y muchos de ustedes está lo perfecto y están en el camino que quieren hacer. Perfecto, si eso no está mal. Pero lo importante es que entendamos que no somos todos ovejas del mismo rebaño. Somos todos biodiversos. Y eso es complementario y hermoso. Ese complemento en que vamos trabajando en comunidad, y eso también lo destaco y lo subrayo, está absolutamente disociado también del modelo individualista que también nos fuerzan a hacer, ¿no? ¿Cuántos de ustedes viven en edificio? Levante la mano. Varios. De esos que viven en edificio, ¿cuántos conocen a todos los vecinos del edificio? Una. Vamos a dar una chapita. ¿Por qué? Porque estamos en un modelo individualista absoluto. Imagínense un edificio. Es una gran casa, al fin y al cabo, con varias habitaciones. A mí me encantaría que en todas las azoteas de los edificios tuviéramos huerta. Es el mejor lugar, porque tenemos el sol directo, ¿no? Podríamos tener colmenas en el techo de los edificios también, entregando polinización hermosa para todas las flores. Más del 70% de los frutos y todas las cosas que nos comemos son gracias a los polinizadores. Solo la abeja. Ojo, abeja y abejorro. El 70%. Y ahora en China, por la escasez de abejas debido a todo lo agroquímico, están los chinos polinizando a mano. A mano. Así estamos llegando. ¿Ah? Estamos absolutamente con una pala cavando nuestra tumba. O sea, es absolutamente nefasto. E insisto, nuevamente atrás, ¿dónde nos empezamos a disociar de eso? O sea, somos la única especie en este planeta que está construyendo su autoextinción. Así de simple. Y me pueden catalogar de chuta, este compadre es súper catastrófico, este compadre no tiene ninguna esperanza. Y no, sí tengo esperanza porque sigo trabajando en esto.
sigo trabajando y me levanto todos los días para comunicar justamente esto y para tratar de forjar el cambio que necesitamos hacer. Pero necesitamos hacerlo ahora. No necesitamos hacerlo en 5 o en 10 años más. ¿Por qué? Porque, imagínense, hay 30 años de deuda. ¿Conocen el punto de equilibrio de la, entre comillas, extracción de recursos naturales que existen en el planeta? ¿Lo han escuchado hablar? Hay un día en el año que es el día cuando ustedes y nosotros, como seres humanos, y está catalogado por países, es el día en que consumimos todos los recursos naturales del año. Entonces, luego de eso, empezamos, entre comillas, a gastar la línea de crédito, porque como que se nos acabó lo que teníamos en la cuenta corriente. ¿Ya? Ese día es en mayo, hoy en día. Cada día se va adelantando más. O sea, hace 10 años atrás era junio. Y cada día se va adelantando más. O sea, de mayo en adelante ya empezamos a gastar la línea de crédito. Y eso hace 30 años. O sea, estamos gastando todas esas líneas de crédito acumuladas. Entonces, cuando nosotros hagamos el cambio, ya, ahora sí vamos a hacer el cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a revertir la deuda que tenemos hace 30 años. ¿Ya? Por eso es tan urgente, chiquillos y chiquillas, que hagamos los cambios ahora. Entonces, ustedes llegando a su casa van a empezar, vamos a tener 2 basureros ahora. Vamos a tener un basurero de residuo orgánico y residuo no orgánico. Orgánico todo lo que es fruta y verdura. Perfecto. Y con esto, composto. Si que no puedo compostarlo en la casa, y lo animo a hacerlo porque en verdad se puede, entonces veamos alguna empresa que nos ayude a hacerlo. Hay muchas empresas que afortunadamente lo están haciendo. No solo aquí en la quinta región, sino que también en varias regiones de Chile. ¿Ya? Con ese pequeño granito, que imagínense, el 1% de Chile composta. O sea, con ese granito, ustedes ya van a estar elevando un poquito la vara. Y tal como decían antes los expositores anteriores, con cada gesto que ustedes hagan, van a estar aportando. Si todos aportáramos, este mundo sería absolutamente distinto. Entonces, es eso lo que nosotros animamos, ¿no? Vamos a la construcción. Construcción de las casas. ¿Se puede construir reutilizando el agua 100%? Sí. No tendríamos que tirar el agua como lo estamos tirando el agua del water o cuando nos duchamos. Hay mucha gente que sí pone un balde, ¿cierto? O le pone una botella al estanque del WC para utilizar menos agua y eso está genial. Pero ¿podríamos reutilizar completamente el agua? Sí. Y hay un sistema que se llama sistema TOGA, también con lombrices, donde las lombrices depuran toda el agua. Y eso es una tecnología chilena que está hace 30 años vigente. Y que, ¿alguien de ustedes lo conocía? 1, 2, 3, perfecto. 3 de 200 personas. Si todos conocieran eso, podríamos hacerlo incluso en edificios. ¿Por qué? Porque las lombrices solo están en estanques que de hecho tienen que estar tapados. Las lombrices regenerarían el agua y podríamos reutilizar esa agua para riego. Así de simple. No tendríamos que utilizar agua limpia para riego. Entonces a lo que voy, chiquillos, construcción bioecológica. Se pueden hacer tantas cosas y está todo documentado donde lo único que necesitamos son las ganas de hacerlo. Porque afortunadamente, y ahí sí tenemos un punto a favor, afortunadamente vivimos en la época de la tecnología donde la información está a un solo clic. Donde ustedes, si quieren aprender algo y quieren hacer algo por el bienestar del planeta, pueden aprenderlo a un solo clic. Está YouTube lleno de tutoriales, está información, hay libro en PDF gratuito, está lleno de información. Aparte de la página de Chelo Huerta, nosotros tratamos de divulgar esa información, pero tenemos un nicho chiquitito. El boca en boca es la gran solución. Entonces ustedes ahora van a su casa y me dicen, oye, ¿sabes que escuché a un pelado ahí hablando en el Prana Fest? Y este pelado me dijo todas estas cosas y dijo, oye, sí que se puede hacer el cambio. Y empiezan a empapar de toda esta vitalidad y esta energía que necesitamos. Que necesito a cada uno de ustedes que llegue a su casa empoderado y empecemos a hacer los cambios que necesitamos hacer. Pero antes que todo, porque eso va a ser justamente revitalizar, ¿cierto? Y empezar a regenerar el planeta, quiero que vayan hacia adentro y empiecen a regenerarse ustedes. Porque nada va a ser sostenible en el tiempo hacia afuera si no es sostenible acá adentro, ¿no? Y es justamente lo que tenemos que seguir trabajando. Nosotros, de hecho, como
como Chile Huerta, seguimos trabajando en esa regeneración interna, que es una de las regeneraciones que más cuesta. Podemos regenerar nuestro suelo, podemos regenerar nuestro planeta, el ecosistema se empieza a equilibrar, nos empezamos a dar cuenta que los pájaros empiezan a volver, empiezan los insectos a volver, y es muy generosa la naturaleza en ese sentido, porque nosotros le damos un poquito y ella nos entrega mucho. Imagínense que de una planta de lechuga salen 10.000 semillas de una planta de lechuga. ¿Ya? ¿Para qué decir las abejas? O sea, cómo entregan miel, cómo empiezan a polinizar, cómo trabajan incesantemente desde que sale el primer rayo del sol hasta que anochece. O sea, hay un trabajo, volviéndolo a las palabras de Seymour, hay un trabajo incesante en la naturaleza que nosotros no vemos. Y que es tan generosa que tenemos que estar absolutamente agradecidos de ella. Pero para que esa sostenibilidad sea perdurable, insisto, tenemos que sanar nosotros como humanidad. Tenemos que sanar de ese individualismo, ese egoísmo, de esa poca comunidad que existe. Cuando nos hace tan bien, tenemos que confiar. Justamente es eso lo que necesitamos, confiar en el otro. Restablecer emociones, restablecer reconexiones que teníamos con la gente, con los amigos que perdimos en el tiempo. Esa comunidad es lo que nos va a juntar y empezar a crear, más allá de los colores políticos, más allá de las religiones, las cosas que de repente nos empezaron a dividir y que nos empezaron a meter aquí, porque todo está acá, en la mente. Empecemos a ver de la base y empecemos a regenerar nuevamente lo que fuimos perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Esos miedos que se fueron creando. Vamos regenerando nosotros y de esa forma vamos a regenerar el planeta. Eso, familia. Muchas gracias. Síganos en Chile Huerta. Nosotros contestamos todo lo que nos llega, todas las dudas que tengan en este camino de la regeneración. Estamos para apoyar. Tenemos la gracia, entre comillas, que llevamos 10 años en esto. Pero no somos distintos a ustedes. Yo soy ingeniero, no sabía nada de permacultura, ni de huerta, ni de construcción ecológica, ni de nada. Nada. Yo les podía hacer una integral, les podía hacer unas derivadas, ¿cierto? Les podía hacer unas planillas en Excel, la raja. Sí, podíamos hacerlo. Pero no sabía nada de lo que era la conexión con la tierra hace 10 años. Ahora sé algo más. ¿Me falta mucho? Sí, me falta mucho. Y a la Michelle también le falta mucho. Pero seguimos en ese camino. Estamos un poquito más avanzados y con toda esa experiencia que sabemos, contáctenos y nosotros los vamos a apoyar para que juntos, nuevamente, hagamos el cambio que el planeta necesita. ¿Ya? Nuevamente, gracias y espero que tengan una linda semana y mañana lunes lleguen con la sonrisa donde tengan que ir. ¿Ah? Un abrazo grande. Muchas gracias. Queríamos darte también unos regalos por participar, para estar acá con nosotros. Gracias. De Farmacias Nov, y también trajimos flores para mi Michelle. Muchas gracias. Y va a otros estar regalitos feliz para ella también, feliz. que van aquí adentro. Gracias, muchas querida. gracias. Muchas gracias a usted, a la organización y a todos ustedes por venir a Pranafest, que en verdad este tipo de iniciativas creo que son las iniciativas que hacen que tengamos estos espacios de esperanza, ¿no? Que tengamos estos espacios para ver que hay más gente que resuena como estamos resonando. Un poco como decíamos antes, que la frecuencia que nosotros estamos empezando a generar, ¿cierto? Hay mucha gente que está en la misma parada. Y eso nos reconforta, eso nos deja en una mirada de no estamos solos en esto. Entonces acompañémonos en ese camino de regeneración. ¿Ya? Exactamente. Gracias, querida.